Iniciar a grabar la clase, muchachos. Listo, ya estoy grabando. Gracias por recordármelo. Ahora sí. Bien, resulta entonces que yo les había compartido en la plataforma una pequeña guía. Bueno, yo tenía pensado iniciar con la parte de lectura de datos y con otro polimorfismo que hay de las funciones, pero se los voy a cargar como ejemplos. Y si tenemos chance el lunes o si gustan programamos un encuentro el miércoles, o sea, de este miércoles en 8 para abordar esas últimas temáticas y ya no sería, pues ya no haría parte de los contenidos a evaluar. ¿Listo? Pero sí me interesa que las conozcan. Entonces ahí nos reunimos igual como si fuera en el horario de clase o antesito y abordamos esos pedacitos que nos quedan un poquito sueltos. ¿Listo? Ahorita me pusieron la inquietud de que ustedes miren cómo es Python cómo es Django para que tomen la decisión con mayor tranquilidad y luego no vayan a decir, no, ese profe nos mintió. Entonces, en la plataforma recuerden que yo les había compartido una guía, la guía 1, después de las dos presentaciones que miramos en la clase anterior, habíamos compartido la guía. Entonces aquí tenemos un ejemplo pendiente que yo lo tenía precisamente abierto aquí. Para este era que íbamos a mirar la parte de entrada y unos polimorfismos en, la, en las funciones. ¿Listo? Pero los miramos les pido el favor pues de que nos programamos otra sesioncita el miércoles, de este miércoles en aquí. Luego ya charlamos sobre eso después. Listo. Y aquí tenemos entonces nuestra guía. Entonces vamos a ir siguiendo esa guía. ¿Listo? Para mirar cómo es la instalación. Ahorita ya tenemos nosotros instalado Python. Recuerden que Python es el lenguaje que da soporte al framework de Django. Python no es Django, es simplemente el lenguaje que da soporte al framework. Entonces vamos a mirar estos dos comandos. Primero, pues el primer paso ya lo hicimos, que es la instalación de Python. Vamos a ver el segundo paso, que es verificar la versión de Python. Recuerden que lo mismo nosotros lo trabajamos cuando iniciamos con Node, que miramos dos cosas, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cuáles eran esas dos cosas? Verificar la versión de Node al principio De Node, ajá. ¿Y cuál otra? y la versión no me acuerdo si verificamos la versión de React también. No. ¿Alguien más recuerda? La de Node es una. Miren que Node era el entorno, ¿cierto? Ahorita vamos a verificar la versión de Python, que Python es el entorno. Entonces, listo. Le decimos la versión y dice el 3.8.3. Eso nos da certeza de que está Python instalado, de que tenemos la variable de entorno y nos dice cuál es la versión que tenemos. ¿Alguien iba a participar? Sí, no, creo que era NPM que Eso, miramos verificaba. la versión del npm. ¿Y qué era el npm? El manejador de paquetes de Node. Exactamente. Miramos la versión de Python de Node y la versión de npm, que es el manejador de paquetes. Aquí vamos a mirar la versión de Python, que es el entorno y el lenguaje que da soporte a Django. Y miren el tercer paso, dice verificación de pip. Pip menos b. Si yo le digo pip Profe, menos b larga, b mayúscula, dime. qué pena, profe, una pregunta. ¿La versión de Python debe ser la más reciente o no importa? No, no hay problema. Pues a veces cambian lo que me sucedía a mí en la clase anterior. ¿Se acuerdan que yo escribí print sin paréntesis y ya en la última versión me exige poner los paréntesis? Pero son cositas de esas, de pronto en algún método o alguna cosita de esas. Ah, listo, listo, profe. Vale. Listo. Entonces miren, si yo le digo pip menos b mayúscula, menos b corta mayúscula, me da un número también. Lo que estamos verificando es la versión del manejador de paquetes de Python. Por eso
ahí ya podemos nosotros deducir que pip es como quien dice, el npm, pero de Python, el manejador de paquetes de Python. ¿Listo? Entonces ahí miren, ya sabemos que tenemos la versión 3.8.3 de Python y al ejecutar el comando pip-b estamos verificando lo mismo, que esté instalado pip, que tenga la variable de entorno y pues cuál es su versión. ¿Listo? Ahora bien, vamos al cuarto paso. El cuarto paso tiene dos instrucciones. De estas dos Profe, instrucciones, qué pena, una pregunta, si no está instalado. si no está instalado pip, Sí, si no sale instalado. habría que hacer la instalación. ¿En tu caso no sale instalado? No, no me sale así, me sale es un listado de Pip, comandos. le diste pip menos b mayúscula. A ver. Ah, no era eso, perdón. Eso, sí, es que la b minúscula no la reconoce. Acuérdense que Django, y ya lo observamos, perdón, que Python, y lo observamos desde sus parámetros, es case sensitive. Entonces sí distingue entre mayúscula y minúscula. Bueno, en pip, en ese caso en el parámetro, no tiene mucho que ver que sea case sensitive, pero el programa pip sí lo interpreta y diferencia entre la B minúscula y la B mayúscula. La mayúscula es la que significa la versión. ¿Listo? Es muy frecuente cuando hacemos la instalación por defecto que pip se instale también. A veces está un poco desinstalado, pero se puede desactualizado, pero se puede actualizar. Vamos siguiendo las otras. Vamos al cuarto paso. Aquí dice instalación de Django. Y aquí miramos dos comandos. De aquí solo vamos a utilizar uno de ellos. ¿Listo? ¿Por qué esos dos comandos? El primero nos hace la instalación de Django. Y en este caso, que no especificamos nada más, nos instala la versión más actual del framework. Si nosotros quisiéramos trabajar con otra versión del framework, entonces podríamos decirle pip install Django igual, y aquí en lugar de colocar este menor que version mayor que, colocaríamos el número de la versión de Django con la cual queremos trabajar. ¿Listo? Nosotros instalemos Profe, ¿Sí? qué pena, una pregunta, profe. ¿Hay una manera de actualizar Python a través de código? No recuerdo bien. A ver. Creería que sí. Creería que sí se puede actualizar, pero no estoy seguro. Sin embargo, yo consulto y mientras, ahora más tardecito mientras debatimos lo de Python, le voy consultando y resolvemos esa duda. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo, Elizabeth. Es usual, nosotros podemos tener también dos versiones de Python ejecutándose al tiempo. Podemos tener la versión 3.2 y también la versión 3.8, las dos en el mismo equipo. Y funcionarían como instancias diferentes. Eso también se puede realizar. La actualización, ahora la averiguamos. ¿Listo, muchachos? Aquí entonces nosotros vamos a utilizar que es la última versión. Como les decía, si queremos que se utilice una versión diferente, pues especificaríamos con igual y ahí en lugar de colocar menor que versión mayor que, colocaríamos el número de la versión que queremos instalar. Entonces yo le voy a decir pip install Django. Listo, y ahí iniciaría la instalación. En mi caso, pues me dice que yo ya tengo la última versión de Django instalada. A ustedes pues les va a salir por allá una descarga y una serie de elementos para la instalación del mismo. ¿Listo? El comando no debería arrojarles mayor inconveniente. Dime. Eh, no importa, por ejemplo, en mi caso ya comenzó la descarga, la instalación, pero aún así sale una advertencia
de que es, en mi caso yo tengo la versión 2.7 de Python. ¿Ya? No hay ningún inconveniente con esa potencia, ¿no? Ahí tocaría mirar, de pronto Django ya en la última versión tenga alguna dependencia del 3.7 o 3.8 de Python. Ahí sí tocaría esperar en la ejecución a ver si sale algún error, porque ya depende de qué elementos o qué dependencias tiene el Si no, si es framework. posible después actualizar Python. Sí, o sea, lo mismo que le comento a Elizabeth. Ahorita miramos si es posible actualizar el entorno que ya tenemos o si es necesario instalar un entorno adicional. ¿Listo, Carlos? Ah, listo, listo, profe. Vale, Listo. Listo, ahí, listo, aparte profe. de ello, no deberíamos tener mayor inconveniente. El sistema debería hacer la instalación de Django, en este caso pues sería la instalación en el equipo y listo. ¿Qué pasa si ahí de pronto tenemos algún inconveniente, no de la versión de Python, sino algún inconveniente con la descarga? Entonces nosotros podríamos actualizar nuestro manejador de paquetes. ¿Y cómo lo hacemos? Ejecutando este comando. Python-m pip install --upgrade pip. Ahí actualizaríamos nuestro manejador de paquetes. ¿Listo? Eso suele suceder, pero muy remotamente, ya cuando uno tiene una versión muy viejita del manejador de paquetes, si no, casi siempre funciona igual. ¿Listo? Ahora bien, dice, verificar bibliotecas instaladas. En este caso necesitamos verificar qué bibliotecas están instaladas en nuestro entorno y en especial queremos ver si ya tenemos en realidad instalado el framework de Django. Entonces le digo pip freeze y ahí observo cuáles dependencias ya están instaladas. Miren que yo tengo eh, ASG y Rev Django en la versión 3.0.2, PsychoPG2, que ese es el que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos, que ahora vamos a mirar la instalación, PyTZ 2020 y SQL Parser 0.3.1. Esos son todos los paquetes que yo tengo instalados en mi entorno de Python. ¿Listo? Importante ahorita tener Django, porque es el que acabamos de instalar. Este de aquí probablemente no les aparezca, pero sí ya debería aparecerles después de la instalación, ya debería aparecerles Django instalado. Ahora bien, bueno, aquí ya verificamos la instalación de Django, ya miramos que en efecto está instalado, miremos su versión, entonces le decimos Django menos version, pero Django admin, porque vamos a ingresar al administrador, Django admin menos version, eso. Y miren que coincide, ¿no? Cuando yo le digo al programa o al elemento nuevo de mi entorno de Python, Django -admin -version me da 3.0.6 y cuando listé las bibliotecas instaladas en el entorno a través de pip freeze también me daba Django en la versión 3.0.6. Lo que me quiere decir que lo tengo instalado y tengo la versión más reciente. ¿Listo? Ahora sí, aquí viene ya nuestro trabajo particular. Aquí yo lo hice, miren que lo hice directamente donde me abre la consola de comando. Ahora, ¿qué pasa? Ya a partir del paso 8 vamos a iniciar a configurar nuestro proyecto. Entonces, para ello vamos a ir, yo voy a crear aquí una carpetica, aquí ya la tengo creada, una carpeta de Django, que es donde yo quiero guardar mis proyectos de Django, y aquí voy a abrir la consola. Listo, entonces aquí abrir ventana de comandos. ¿Me escuchan, muchachos? Hubo un bajón de energía acá, no sé si me quedé sin internet o algo así. Sí, Bien profe. todo, profe. Listo.
Al parecer está fallando un poco la energía. Si desaparezco ya saben por qué. Esperemos que no. Listo. Entonces aquí tengo ya mi carpeta, tengo mi consola en la carpeta. Voy a continuar la guía a partir de este punto. Entonces sí, vamos en el 8. Y ahora sí, en el punto 8 es donde ya iniciamos a interactuar con el framework. Ya le vamos a decir Django, miren lo que le decimos, Django admin, start project. Y todo lo que ustedes encuentren en las guías que esté así entre menor que y mayor que es un parámetro que debemos reemplazar, ¿listo? Lo que quiere decir que aquí iría el nombre de nuestro proyecto. Y ahora hacemos una aclaración de la diferencia, ¿no? Entonces, de la diferencia del término. Ahí sí hay que ser muy claros cuando hablamos del proyecto. Entonces, ese comando lo que nos hace es crearnos un nuevo proyecto con el nombre que nosotros especifiquemos, un proyecto que va a estar implementando la arquitectura del framework Django. ¿Listo? Entonces yo lo voy a ejecutar, le digo Django admin, le digo start project y ahora sí el nombre de mi proyecto. Yo lo voy a llamar prueba para continuar con la guía. ¿Listo? Entonces le llamo prueba y ahora sí enter. Él no me dice nada más y dice el comando se ejecutó, lo entiendo pues por la consola y ya no me dice nada más. Entonces yo quiero ver si el proyecto se creó. Para ello pues nosotros vamos a abrir nuestro proyecto con Visual Code. Entonces voy a mirar acá y miren, en la carpeta de Django que antes estaba vacía, ahora ya tengo una carpeta con el nombre del proyecto que yo le dije. Miren que acá yo le dije Start Project Prueba. Aquí también me aparece la carpeta con ese nombre. Y dentro, vamos a abrirlo con Visual Code. Y dentro de esta carpeta vamos a tener una serie de elementos, que aquí es donde vamos a mirar algunas de las cosas más importantes. ¿Listo? Cuando tenemos nuestro proyecto, hay algo que debe llamar directamente nuestra atención y es el único archivo que está ahí en la raíz, que se llama manage.py. Resulta que este manage es como quien dice, nuestro intérprete. Imagínense que están en el planeta, en el país de Colombia, ¿listo? Y van a algún país asiático de un lenguaje extraño. Entonces usted necesita un elemento o una persona que le sirva de interfaz para que le traduzca su información a los demás. Entonces aquí vamos a tener un traductor, pero no del código fuente, sino de la administración de nuestro proyecto. Este manage.py, miren que además tiene por ahí una función main, que es la función principal de toda clase, de todo proyecto, perdón. Ahí tiene la función main, ¿cierto? Entonces este archivito, ténganlo muy en cuenta porque es el archivo a través del cual nosotros vamos a hacer gran parte de las cosas de administración de nuestro proyecto. ¿Listo? Este hay que tenerlo muy en cuenta. También encontramos una carpetica con el nombre de nuestro proyecto, que aquí están contenidos los elementos generales del proyecto. Miren que nosotros ya al crear el proyecto en la arquitectura del framework no tiene sino 2, 4, 6 elementos. El manage es el externo y los otros están internamente en el proyecto. ¿Por qué? Porque este framework va escalando el proyecto dependiendo de qué tantos módulos o tantas aplicaciones yo tenga en el mismo. ¿Listo? Por eso les decía, aquí sí hay una gran diferencia entre el proyecto, cuando hablamos de proyecto, y la aplicación. Entonces ahora lo miramos. Bueno, acá tenemos unos archivos que son de configuraciones generales. Estos prácticamente ni los vamos a tocar nosotros. Este de settings sí lo vamos a utilizar, sí lo vamos a modificar. Precisamente hoy vamos a iniciar la modificación de este archivo porque aquí están las configuraciones principales y generales del proyecto que son muy visuales, ¿cierto? Que nosotros las vamos a
vamos a estar interactuando cotidianamente con estos elementos. Miren, por ejemplo, aquí dice Installed Apps, y ya vamos a mirar miren que yo les decía, el proyecto tiene aplicaciones, y por aquí ya miramos el término. Application Definition. Entonces dice cuáles aplicaciones están incorporadas en nuestro proyecto. Middleware que utilicemos, aquí no vamos a tener, por ejemplo, un web service importado ni un protocolo, por ejemplo, no vamos a utilizar un fetch o algo así, sino que él ya solito se encarga, porque el framework es full stack, él ya solito se encarga de hacer la administración de ese tipo de cosas. Ya nos despreocupamos de los servicios web. ¿Cuál es el archivo de URLs que va a utilizar? Que ese también se configura automáticamente. El sistema de plantillas que va a utilizar. Por aquí tenemos otra de las modificaciones importantes que vamos a hacer. La base de datos, que más en un ratico ya vamos a iniciar a configurar nuestra propia base de datos para que se conecte este framework a nuestra base de datos que nosotros necesitemos. En nuestro caso, pues vamos a trabajar con Postgres. Listo, y acá tenemos algunas validaciones de las contraseñas. ¿En qué parte, Freddy? ¿En qué parte te sale el error de cita? Ah, por ejemplo, aquí al revisar los archivos. No, ahí esos no hay que ponerles mucha atención. Por ejemplo, a mí me sale un error. Aquí, mira. Aquí me sale un errorcito en la línea 16. Me dice que hay una sintaxis inválida. Pero cuando son estos archivos generados por el framework, no se les debe prestar atención a esos errores. Cuando ya son archivos que escribimos nosotros, como ya es probable que inyectemos errores, entonces sí debemos ponerle un poquito de atención. Pero si es código generado, no hay problema. ¿Listo, Freddy? No, profe, le muestro. Es que copio y pego esa misma línea que pegó usted y a mí me sale error de sintaxis ¿Cuál línea? para crear el proyecto. A ver, miremos, compárteme pantalla. Ya. Esta línea. No, es que tienes que borrarle los, los símbolos menor que y mayor que. Ah, le quito estas, perdón, perdón. ¿Ahí? Eso, ahí ya te debe funcionar. Qué pena. Listo, no te preocupes, Freddy. Lo que les decía, de pronto recordarles que cuando yo utilizo en las guías estos símbolos, quiere decir que estos son elementos que van a reemplazar y reemplazan todo el elemento. ¿Listo? Entonces miren, aquí pues teníamos ya nuestras configuraciones, que aquí ya nos dimos cuenta que van a ser elementos de nuestro proyecto, no de nuestras aplicaciones, sino del proyecto. Por acá, este elemento se va a encargar de administrar nuestras URLs, que ya vamos a ir mirándolas cómo se trabajan, y miren que hay una definida que dice admin site.urls. Este es como el controlador que lo resuelve, ¿cierto? Hasta ahorita tenemos una, ya vamos a mirar si es necesario que creemos otras en esta instancia del proyecto. Por acá tenemos otros elementos que también son de administración, que no los vamos a tocar mucho. ¿Listo? Muy bien. Aquí miren que también me aparecen estos errores, por ejemplo, de sintaxis, pero como es código del framework, yo sé que está bien, no tengo que ponerme a experimentar con alguna solución, puesto que puede ser del intérprete nomás, del lint o algo así. ¿Listo? Muy bien. Bien, sigamos con la guía. Ya tenemos creado nuestro proyecto. Ahora sí dice abrir el proyecto en Visual Code. Ya lo abrimos. Miren que no tuvimos que explicar tantos archivos, porque los archivos se van generando a medida de que el proyecto va creciendo. Y ahora dice dirigirse a la carpeta con el archivo manage.py. Recuerden que ese archivo era bastante importante. Entonces yo ahorita estoy en la carpeta Django, pero el archivo manage.py está dentro de la carpeta prueba. Entonces le voy a decir dir para mirar. Ahí tengo, miren que está la carpeta prueba. Entonces le digo cd prueba. Listo, nuevamente hago la ejecución de dir y ahí sí ya tengo manage.py. Ahí está. ¿Listo? Esperen, se me quedó minimizado el chat.
Ahí tengo a manage.py. Listo, ya estoy ahí. Miremos qué más nos dice la guía. Estamos ahí, dice, uy, ya vamos a iniciar el servidor, miren, y por defecto se inicia en el puerto 8000. ¿Y cómo lo iniciamos? Le decimos python manage.py run server. Miren el archivito, ¿no? El archivo que miramos que contenía el main. Miren que ese es el único archivo y el que se va a encargar de permitirnos la gestión de nuestro servicio. Entonces listo, vamos a decirle python manage.py run server. Aquí python manage.py run server. Y dice que por defecto se va a iniciar en el puerto 8000. Entonces miren, dice en efecto se inició un servidor de desarrollo en HTTP 127.0.0.1.2.8000. Ustedes ya saben que este 127.0.0.1 hace referencia al localhost. ¿Listo? Entonces, a ver, miremos cómo es eso de Django. Entonces le decimos localhost 2.8000 y ahí está, tenemos nuestra primera aplicación en Django. O si le decimos lo mismo, 127.0.0.1, pues nos va a renderizar lo mismo. Nos va a renderizar lo mismo porque es lo mismo en esencia, sino que en uno lo pedimos con la IP y en el otro lo pedimos con, digámoslo, con un nombre de lo mismo. Entonces ahí miren, tenemos nuestro servidor corriendo. Ya tenemos nuestro Django. Hagamos un experimento. Por acá en URL decía que tenemos una URL admin. A ver qué pasa si la consultamos. /admin. Miren, ahí ya tenemos un logueo. ¿Qué usuario y qué contraseña? Todavía no sabemos. Pero miren que ya tenemos un logueo. ¿Tuvimos que escribirlo? No. El framework ya lo implementó. Y ya él tiene sus operaciones de inicialización y todo. Por eso es que yo les decía que también algunas veces las de usuario, rol y todo eso son consideradas entidades de generalización, porque toda aplicación, ya hoy en día casi toda aplicación tiene usuario, contraseña, permisos, etc. Y aquí ya los implementa el solito, aunque aún no los podemos utilizar. Vamos a ver por qué. Listo, miren que ahí tenemos un login. ¿De dónde salió? Del framework. El solito ya nos ayudó con todo eso. Vamos al siguiente paso. Bueno, aquí en el 12 dice, si queremos iniciar nuestro servidor por un puerto diferente, si el 8000 ya está ocupado o si por gusto queremos iniciarlo en otro puerto, entonces podemos ejecutar el mismo comando y escribirle el puerto por el cual nosotros queremos que funcione. En este caso, por ejemplo, 9080. A ver, probemos. Aquí cancelo. Cuando inicié el servicio me decía que podía detenerlo diciendo control break o control C. Yo casi siempre utilizo control C. Y miremos, entonces no le dejemos por defecto, sino digámosle el 5624, digamos. Listo, ahí lo ejecuta. Y listo, dice que está corriendo por el 5624. Vamos a ver si es cierto. Refresquemos aquí por el 8000. Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque le cambiamos el puerto. Entonces ahora le decimos por el 5624. Y sí, en efecto está funcionando por ese puerto. ¿Listo? Eso es útil en muchos casos. Ahora sí, yo les decía, ese login todavía no lo vamos a poder utilizar porque todavía no tenemos relacionado una base de datos al proyecto. Entonces, por eso llegamos aquí al paso de crear la base de datos. Entonces dice, crear la base de datos prueba. En este caso pues le pongo el mismo nombre de la aplicación para distinguirla. Entonces voy a mi eje admin. Abro mi servidor de base de datos, en este caso 9.6, que yo sé que está corriendo por el puerto 5432. Y aquí voy a crear mi base de datos prueba. Entonces, new database, prueba, y listo. Ahí queda solito. No necesito hacerle nada más.
Profe, ¿ya iniciamos a crear las tablas? No, señores, todavía no vamos a iniciar a crear las tablas, porque esas tablas se van a crear de forma diferente. Acuérdense, en la primera sesión creo que hablamos de ello, que yo les decía, existen diferentes modelos de desarrollo en cuanto a la generación de código, que estaba el Model First, primero iniciar por las clases, ¿cierto? Estaba el Database First, que era tomar las clases y de ahí hacia arriba trabajar, que es como nosotros trabajamos, por ejemplo, en Express. Y existe Code First. En este caso nosotros vamos a trabajar con Model First. Vamos a primero escribir nuestras clases y luego esas clases se van a traducir solitas en tablas de la base de datos. ¿Listo? Entonces, miren acá. Miren que yo tengo aquí 0 tablas. ¿Listo? Vamos a continuar con la guía. Entonces dice, ya creamos la base de datos, ahora vamos a iniciar a preparar todo para que nuestro proyecto se conecte a esa base de datos. Entonces lo primero que necesitamos hacer es instalar el paquete de Postgres para Django, para Python en general, que Django lo utiliza. Entonces vamos a ejecutar el comando pip install psycho o psycho pg2. ¿Listo? Cancelamos nuestro servicio, lo detenemos, limpio yo acá la consola y le digo pip, el manejador de paquetes, install psycho pg2. Ahí está. Le digo instalar. En mi caso me dice que ya está instalado, pero ahí se instalaría el módulo de Postgres, la biblioteca de Postgres para Python. ¿Listo? Entonces ahí ya nosotros tenemos nuestro framework Django y desde Django tenemos la biblioteca para conectarnos a Postgres. ¿Qué profe? ¿Que necesito yo conectarme a MySQL? Hay que agregar, hay que instalar la biblioteca para conectarse a MySQL. ¿Y necesito conectarme con SQL Server? También hay que agregar la biblioteca. Recuerden que hay un intermediario, ¿no?, entre el lenguaje y el motor de base de datos. Profe, cuando yo cuando ejecuto el comando, me pinta de sangre el monitor. A ver, Me da un error. Ya le comparto pantalla. Mm, mm, mire, le paso el pipe install y me sale estos errores. ¿ya tenías instalado de pronto? No. Ah, no, sí, o sea, es que era anterior, o sea, cuando ejecuté la primera vez, me salió esto ya, que ve aquí. Entonces me dice comando error. Y exit status 1, command user local, opt python bin. A ver, sube un poquito. No. Así como estaba ahora rato. Ah, ya. Dame un momento que me llegue clarita la pantalla. Sí. Import sys, parece que fuera una variable de entorno. Cuando le diste pip -b, ¿sí te funcionó? Sí, inclusive instalé Django. Ahí está. Porque mira que es como de algo del entorno. En tu caso estás trabajando en Mac. Sí, es que mira que dice el comando usr local opt python bin python 3.7 c import sys. No se pudo. No lanza un error. A ver, voy a hacer como la revisión a partir del lenguaje, ya le cuento, profe. Eso sí, échale, pregúntale a Google a ver sobre ese error que puede que sea algo con el sistema operativo, algo que sea una solución específica para los Mac. Camilo, instálale el mismo paquete con -binary. Ahí ya, a mí también me pasó el mismo error y ya me corrió. Menos binary. Sí, el Psycho PG2 -binary y ya. Ah, a ver. Muchas gracias, Dios Carlos. le, Dios le pague.
Listo, miren, ahí ya aparece la solución. Supongo que el menos binary es para que descargue y lo descomprima, ¿no? Sí, pues también leyendo la documentación parece que hay un problema en la compilación del archivo, entonces se baja directo el Al compilado. compilado. Listo. Listo. Muchas gracias, Carlos, y muy bien, eh, Juan. Listo. Vamos a proseguir. Entonces ya está instalado el PsychoPG, y ya tendríamos la biblioteca lista para que desde Django nos podamos conectar a Postgres. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos la biblioteca, ahora vamos a crear una nueva aplicación en nuestro proyecto, pues para tener algo que administrar, ¿cierto? Recuerden lo que les decía hace un momento. Vamos a vernos por acá un gráfico. Listo. De pronto, a este tablero ustedes también pueden ingresar, ahí les voy a compartir el módulo. Si quieren visualizar o si quieren dibujar algo, también van a poder ingresar. Listo, y les envío el enlace. ¿Qué pasa entonces en nuestro proyecto de Django? Aquí digamos en naranja, vamos a tener nuestro proyecto. ¿Listo? Este es el proyecto prueba. ¿Listo? Resulta que ese proyecto es un elemento en el cual podemos agrupar elementos o podemos agrupar componentes, y esos componentes en el framework son denominados aplicaciones. ¿Listo? Por lo tanto, nuestro proyecto prueba puede contener la aplicación tienda, o también puede contener la aplicación Store City, o puede contener la aplicación facturación, etc. Puede contener muchas aplicaciones. ¿Listo? Y ahí es donde viene un poco la experticia y ya la visión de uno como desarrollador, no en el manejo del framework, sino más bien del manejo de cualquier tipo de proyectos. Por ejemplo, cuando trabajamos en React, yo les decía que hay que ser muy ordenadito y hay que tener las cosas ordenadas, y por eso por allá no iniciamos a crear archivos como locos para los componentes, sino que creamos una carpetita de componentes, y ustedes en la definición de arquitectura colocaban, por ejemplo, los componentes para los productos o los componentes para los platos, etc. Una carpetita así. Aquí también vamos a tener esa opción, vamos a tener chance de crear una carpeta para nuestras aplicaciones. ¿Por qué? Vamos a mirarlo así. Miren el comando, ¿no? Por acá está nuestra guía. Aquí está la guía. Este lo voy a posponer un ratito. Le voy a decir Python manage py start app, iniciar aplicación, pero voy a colocar la aplicación Store City, ahí tal cual está. Entonces le digo aquí, estoy en prueba, ¿cierto? Le digo Python manage.py, ya sabemos que el manage.py es el main, puedo decir start app Store City. Listo. Y vamos a mirar qué va a pasar con nuestro código. Vamos a tenerlo por aquí. Listo. Ejecuto el comando. Y miren que al mismo nivel de prueba, ¿cierto? Prueba es el proyecto y en el mismo nivel está Store City. Y aquí en Store City tenemos unos archivitos que ya los vamos a estudiar. Pero ¿qué pasa? Ahí si yo creo 10 aplicaciones, entonces voy a tener aquí 10 carpetas.
Y ahí de una vez, si yo no supiera, ¿cierto? Que este es mi proyecto, otro desarrollador que venga necesitaría saber a ver cuál de los dos, de estos dos es el proyecto, si es este Store City o es este prueba, ¿cierto? Que ya mirando los archivos pues ya nos podemos dar cuenta que este de aquí dice apps y este de acá no, este de acá tiene settings. Pero bien, a lo que quiero llegar es que nosotros podemos administrar también el orden un poquito de nuestro proyecto. Para ello yo voy a crear aquí un nuevo folder al cual le voy a llamar apps, porque ahí quiero crear las aplicaciones de mi proyecto. Dentro de ese archivo van a estar las aplicaciones de mi proyecto. Yo podría crear la carpeta apps contabilidad para todas las aplicaciones de contabilidad, que esté por ejemplo el módulo de activos, el módulo de no sé, bueno, los módulos que compongan la contabilidad de una organización. Otra que se llame apps académica, por ejemplo, entonces que tenga directorio, de directivos, no sé, apoyo, etcétera. ¿Listo? Listo. Entonces, para eso yo creé esta carpetica, para que aquí dentro se arrojen o se guarden mis aplicaciones. ¿Y qué pasa? Ahora al comando hay que hacerle una pequeña modificacióncita, porque si yo lo ejecuto así, desde donde estoy, me va a crear la aplicación tienda dentro de al mismo nivel que prueba, pero yo quiero que lo cree aquí dentro. Entonces, ¿cómo hago? Me muevo a esa carpeta, cd apps, y desde ahí ya le voy a decir python.manage.py, perdón, python manage.py, startup tienda. Vamos a mirar. Voy a ejecutar el comando y miren que me sale un error. Dice can't open file manage.py. Error, no such file or directory. ¿Por qué me está saliendo ese error? Porque el archivo manage.py está en el nivel superior. Exactamente, porque el manage.py no está dentro de apps, está en prueba. Entonces para ello no le vamos a decir manage.py, sino // ahí, indicándole que el archivo manage.py está en el directorio contenedor del lugar en el que estamos, es decir, un directorio antes, y listo. Desde le decimos python.manage.py startup tienda, y ya vamos a mirar que aquí en nuestro código, aquí en apps, está dentro una carpetica. Aquí pues me la muestra con un slash porque es la única carpeta que está en apps, y ya está registrada, pues ya está la carpeta tienda. Si creo otra, aprovechamos de ferretería. Listo. Ahí me va a crear la aplicación ferretería, y ya dentro de apps yo tengo ferretería y tengo tienda. ¿Listo? Entonces no olviden la jerarquía. Existen en los proyectos, existen las aplicaciones, que yo puedo hacer una arquitectura y establecer una organización para mi proyecto. Entonces aquí ya tendríamos, aquí en nuestro código ya tendríamos nuestras dos aplicaciones. Vamos a seguir entonces con la aplicación de la guía. Listo. Dice que hay otra forma. Esta es la forma 1, utilizando el archivo manage.py. También podemos hacerlo con este comando de Django admin.startup. Entonces digámosle aquí en donde estoy. Voy a hacerlo así. Hagamos esto de cd punto punto y digamos de Django. Y dejémoslo ahí.
Django-admin start app. Aquí coloquemos de panadería. Listo. Lo ejecuto, él me crea mi aplicación y miren que está en el mismo nivel de prueba y de store site. ¿Qué pasa si yo ahora me muevo cd apps y ejecuto el mismo comando? Django admin startup, ahora ya no le pongamos panadería, sino pongámosle asadero. Listo. Miren que ahí no me produjo ningún error por el manage.py y sin embargo aquí dentro de mi carpeta apps me creó la aplicación asadero. ¿Por qué? Porque él me crea y automáticamente me interpreta el archivo manage.py desde donde esté y crea la aplicación en la carpeta en la cual estemos ubicados en ese momento. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos opciones. Creo que la más sencilla de trabajar es Django admin startup y el nombre de la aplicación. Listo. Listo, miren, tenemos aquí nuestras aplicaciones creadas. Siguiente paso dice, instanciar aplicaciones o app en el archivo settings. ¿Qué pasa? Resulta que yo ahí tengo mis aplicaciones creadas, ahí puedo codificarlas, etc. Pero si no las relaciono, si no le digo aquí a este prueba, que es el proyecto, si yo no le digo, vea proyecto, usted va a tener estas aplicaciones que están ubicadas en tal parte, él no las va a reconocer, porque yo necesito decirle cuáles aplicaciones son las que ya va a administrar. Entonces para ello, miren, aquí en la guía dice en settings.py del proyecto, en este caso el proyecto es prueba, y aquí está el archivito settings.py. Y por aquí vamos a encontrar diferentes secciones que ya estábamos mirando. Y por acá miren está Installed Apps, que es el que muestro yo aquí en la guía. Installed Apps. Y aquí nos muestra una linecita adicional, miren que está en Static Files. Aquí está. Y posterior a Static Files tenemos apps.tienda. ¿Por qué apps? Porque está dentro de la carpeta apps. Entonces le decimos apps.tienda, que es la aplicación que nosotros queremos relacionar, para que también sea administrado desde aquí. Ahora vamos a mirar qué efecto tiene ya en la parte visual. Listo, y ahora sí dice que en el archivo de settings.py vamos a configurar las credenciales de la base de datos. Entonces, aquí en nuestro archivo .py recuerden que había una sección databases, ¿cierto? Y yo ahí les comentaba, aquí vamos a configurar nuestra base de datos, entonces precisamente eso es lo que le vamos a decir. Entonces miren que él dice motor, engine, inicialmente dice SQLite 3, nombre, el nombre de la base de datos db.sqlite 3, que nosotros no vamos a utilizar eso. Y resulta que esta base de datos, miren la que por aquí afuera hay un archivito que se llama db.sqlite 3, porque ahí está almacenando directamente con ese motor, pero el almacenamiento, o como decir, el table space está aquí. ¿Listo? Pero nosotros no queremos que trabaje con esto, nosotros queremos que trabaje con Postgres. Entonces le vamos a cambiar. Voy a comentarear esta sección, recuerden, con las tres comillas se comentarea. Y voy a decirle que las credenciales van a ser las siguientes. Lo digo, databases, abro llaves, cierro llaves. Y ojo, yo puedo tener configuradas varias bases de datos, pero solamente una base de datos por defecto, que esa es la que va a tomar cuando no haya conexión a las otras, que no se encuentran las otras. Y por eso aquí está esta banderita que me indica la base de datos por defecto, que yo solo quiero dejar una base de datos por defecto, que es esta base de datos prueba que yo tengo en Postgres.
Entonces le digo database y de igual manera le voy a decir default engine. Listo. Default engine, ya no voy a utilizar el motor SQLite 3, sino que voy a utilizar el motor que instalamos, el Psycho PG2. Entonces aquí yo le voy a decir, no voy a utilizar SQLite, sino Postgres, perdón, utilice en minúscula Postgres, PostgreSQL, guión bajo, Psycho PG2. Listo. Site sí dice. Entonces ahí ya estoy relacionando la biblioteca de PostgreSQL PsychoPG2. ¿Listo? Nombre de la base de datos, ya no le voy a especificar todo esto porque aquí me está diciendo que vaya al path y según teniendo en cuenta pues el carácter de direccionamiento del sistema operativo, que vaya al path que está guardado en esta constante, base10. En este caso no vamos a abrir ese archivo, no vamos a abrir este de aquí, sino que tenemos un nombre propio para una base de datos, que va a ser, en nuestro caso, la base de datos prueba. Listo, ya tenemos prueba, pero resulta que esa nos pide unas credenciales, entonces nos pide un usuario. Le decimos user, el usuario va a ser en mi caso Postgres, en minúsculas, Postgres. Listo. También nos va a pedir una contraseña. Le digo password. Y en mi caso la contraseña es 1, 2, 3, 4. La más fácil de recordar. Me dice en qué lugar está ubicada la base de datos. Entonces también debo configurar un host. Que en mi caso es localhost o la IP. Localhost. Y por último me dice por qué puerto va a ejecutar o se va a conectar a ese motor de base de datos. Entonces yo le digo que por el puerto 5432. Listo. Listo, terminé de configurar la conexión a mi base de datos. Ahora sí, guardo el archivito y vamos a ver cuál es el siguiente paso. Dice aplicar migraciones y hay dos comandos. Ojo, en estos comandos hay que ser bien cuidadosos y hay que ser bastante claros. Resulta que cuando nosotros aquí nos enfrentamos al término de las migraciones y hay dos comandos ahí que se ejecutan en secuencia. Está el Python manage make migrations y le decimos la aplicación y acá miren el migrate solito. Entonces el make migration lo que hace es verificar qué cambios existen en el modelo. Recuerden que estamos en model first, como yo les decía. Cuando trabajamos en Model First, lo que hace es que codificamos las clases y luego solito prácticamente se van a traducir las clases a la base de datos. Por lo tanto, ahí lo que le dice, a ver qué clases o qué modelos cambiaron en la aplicación tienda para actualizar, para crear las migraciones, para crear las diferentes consultas SQL que se van a lanzar en el motor de base de datos. Y cuando le decimos migrate, miren que no especificamos una aplicación, sino que le decimos migrate y ahí nos estaría migrando todo, aunque también se puede parametrizar un poco esas migraciones. ¿Listo? Listo. ¿Hasta ahí hay preguntas, muchachos? Perdón que no les he dado espacio para preguntas. Profe, una cosa, si la aplicación como tal quedara por fuera, no dentro de app, solo se colocaría entre comillas sencilla tienda. ¿En el migrations? ¿O en qué Sí. parte? No, en el punto 16 cuando se instalan las apps, porque la última le colocamos que estaba dentro de apps tienda, pero en el caso de panadería, ¿se Ah, claro. colocaría sobre Sí, panadería? sí, panadería. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Había enviado un enlace erróneo, les había enviado la palabra admin, ahorita ya les envié el enlace hacia este tablerito que igual se lo voy a publicar en la plataforma.
Muy bien. Listo, entonces estábamos en el punto 18. Muy bien, ahora sí le vamos a decir make migrations tienda, ¿cierto? En este caso vamos a mirar algo. Miremos que aquí en tienda no hay un archivito models. Y ese archivito models está vacío. Posteriormente aquí vamos a crear los modelos que van a pertenecer a mi aplicación tienda. Si miramos por ejemplo panadería, también tiene su archivito models y también está vacío. ¿Listo? Y por acá nosotros tenemos en settings, aquí, en settings tenemos unas aplicaciones adicionales. Ojo que yo estaba mirando, ¿cierto? Los modelos de la aplicación panadería que está aquí, los modelos de la aplicación tienda que está aquí, los modelos de las diferentes aplicaciones. Pero resulta que acá en aplicaciones hay otras aplicaciones, ¿cierto? Está la aplicación desde Django, administrar, autenticar, tipos de contenido, sesiones, mensajes y archivos estáticos. Están estas aplicaciones. Y estas aplicaciones también tienen modelos, muchachos, que son modelos propios de Django. Entonces, en este caso, miren, en las otras aplicaciones no tenemos modelos. Y en mi base de datos no tenemos modelos tampoco. No tenemos ninguna tabla. Si refresco aquí está cero. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le diga aquí make migrations, él me va a tomar todos los modelos que estén pendientes por cargar, es decir, el resultado de estas migraciones serían elementos por cargar, que miren, si yo ejecutemos este comando, le voy a decir cd. Python manage.py make migrations tienda. Listo, miren, migraciones para tienda, no hay cambios detectados. Si yo le digo make migrations solito, me dice no hay cambios detectados. Entonces aparentemente no hay ningún cambio en los modelos, y en efecto no hay ningún cambio porque no hemos modificado ni agregado ningún modelo. Pero cuando le diga migrate, ahí sí va a hacer algunas operaciones. Estos dos elementos quiero que queden bien claros. Make migration lo que hace es de todos los cambios que yo hice en los modelos o en algunos otros elementos, me saca las consultas o la información que se debe transferir a la base de datos, más no se transfiere a la base de datos. Cuando yo le digo migrate, ahí ya se transfiere a la base de datos. Miren que yo hice make migration y acá en mi base de datos sigue estando igual. Miren, hay 0 tablas. Pero ahorita que yo le diga migrate, listo, ejecuto el comando, miren que él inicia a decirme aplicando content types, aplicando AUT, aplicando admin, que estas eran las aplicaciones que teníamos, miren, AUT, session, etc. Esas son las mismas aplicaciones que teníamos. Vamos aquí. Miren, admin, aquí está. Admin, aquí está. AUT, aquí está. Content types, aquí está. Sessions, aquí está. Messages no está, lo que quiere decir que no hay modelos de mensajes. Static files tampoco está, tampoco hay modelos. Y tienda no está, tampoco hubieron modelos. Pero ¿qué pasa? Miren que aquí me dice que está haciendo todo esto. Y ahora sí refresquemos la base de datos. Ahí está en 0 y si yo refresco, ahora me aparecen 10 tablas. Miren. Dice la tabla Autegroup Permissions, Permissions. Estos son los modelos que ya tienen implementados las aplicaciones que Django nos incluye por defecto en el framework. ¿Listo? Estas tablitas que nosotros observamos aquí son las tablas de administración de roles y de permisos en nuestra aplicación. Ya no vamos a tener que crear la tabla roles, ya no vamos a tener que crear la tabla usuarios, ya no vamos a tener que preocuparnos por las sesiones, ya no vamos a tener que preocuparnos por los cambios de contraseña, por los cambios de correo, por ese tipo de administración, ya no.
Ya hay aplicaciones que se encargan de eso, que son estas que nos agrega el framework. Si no quisiéramos que se nos implemente todo eso, que yo quiero hacerlo todo a mi gusto porque tengo unas políticas diferentes, puedo eliminar las aplicaciones y mi proyecto iniciarlo limpiecito, no habría problema. ¿Listo? En muchos de los casos, pues ya eso es una ayuda grandísima. Ya no tenemos que implementar ese poco de cosas. Entonces, simplemente lo dejamos que usamos la administración de usuarios de Django y listo. Listo. Entonces, miremos. Ahí está nuestra base de datos. Perfecto. Está en 10 tablas más en el esquema public. Miremos. Auto-user. No tiene ningún dato. Y miren los datos que tiene: password, last login, is super user, username, first name, last name, email, is staff, is active, date joined, etc. Vamos a revisar nuevamente nuestra guía. Ya hicimos las migraciones, ya lanzamos las migraciones al motor. Ahora dice crear superusuario. ¿Por qué? Miren que nosotros no teníamos usuarios aquí en nuestra tablita users, ¿cierto? Auto users está vacía. Y nosotros queremos iniciar sesión en esa aplicación que tengo. Voy a iniciar nuevamente mi aplicación ahora en una consola diferente. Le voy a decir python manage.py run server. Listo, ahí está en ejecución. Voy a mirar aquí el puerto 8000. Ahí está. Y si ingreso a esa URL admin que teníamos, admin, aquí está, mira. Aquí está. Pero ¿con qué usuario y contraseña vamos a iniciar? Les decía yo hace un momento. Pues resulta que para eso vamos a ejecutar este paso 19. Que este es el que nos va a permitir crear el superusuario de la aplicación, el usuario que va a administrar toda la aplicación. Entonces vamos a crear, porque él ya nos permite implementar todo ese modelo. Entonces le vamos a decir python manage.py create super user, todo pegadito, excepto aquí a un espacio, ahí, create super user. Le decimos enter y ahí él nos va a iniciar a preguntar algunas cosas. Dice username, leave blank to use Jorge, que lo deje, que no escriba nada si quiere utilizar el nombre de usuario Jorge. Ahí identifica el nombre de usuario del sistema operativo. Yo quiero que se llame admin. Listo. Dirección de correo electrónico de admin. Yo voy a inventarme admin@mail.com. Listo. Password 1Q2W3E4L. Que confirme el password 1Q2W3E4L. Me dice, el password es muy común. Y ahí miren que se aplican unas validaciones al password, algo que mirábamos en los settings. Me dice que si yo quiero dejarlo de esa manera, que no quiero aplicar las validaciones, sino que quiero dejarlo así, a pesar de que sea muy común. Entonces yo lo voy a dejar así para no olvidarme. Le digo yes. Dice superusuario creado satisfactoriamente. ¿Será cierto? Miremos acá en nuestra tabla. Y miren que aquí ya tengo un usuario. Dice, el ID es 1, la contraseña es esta. Miren que ya me evito encriptarlas de una vez, ya está encriptado. El último inicio de sesión no está, nunca he iniciado sesión. Que si es superusuario, sí. El nombre de usuario es admin. El primer nombre está vacío, el segundo nombre está vacío, el email es admin@mail, pertenece al staff, está activo y se unió el primero del mes 6 a las 9:44. Vamos a ver si podemos iniciar sesión ahora. Admin 1Q2W3E4R. Y digo login. Y miren, ya tengo mi aplicación que administra a los usuarios. Si ahí nos vamos fijando, ya tenemos una gran cantidad de ayudas. Y ojo a lo que vamos a ver aquí, que esto era lo que yo quería que ustedes miren. Antes, estos otros pasos ya no los alcanzamos a trabajar y creo que es mejor trabajarlos en la siguiente sesión.
Pero va a suceder algo muy similar con estos elementos, con estos modelos que vamos a crear nosotros aquí. Y ya los miraré. Va a suceder algo muy similar. Aquí, en mi navegación, en mi aplicación, en mi proyecto, miren que yo ingresé, ya me logué. Y ahora aquí me dice Authentication and Authorization. Aquí está la autenticación, la aplicación de autenticación y autorizaciones, que era una de estas aplicaciones, la AUT, esta de aquí. Probablemente sea esta, un compendio de estas de aquí. Vamos a mirar a ver cuál es la que está publicada. Bueno, esas son las que me sirven para administrar. Y ojo aquí, users, ¿cierto? Es una entidad que yo necesito administrar porque eso está acá en mi base de datos, miren que ya están los usuarios. Yo tengo que crear las CRUD de esa porque son operaciones básicas. Pero ¿qué pasa? Aquí en esta interfaz me está diciendo haga clic aquí y aquí está una opción para agregar el usuario o para cambiar usuario. A ver qué pasa si hago clic aquí en usuario. Me lleva un listado de usuarios mismo. ¿Y qué usuarios están? El que acabo de crear. Admin, email address, y está first name, last name, staff. Si yo refresco aquí, si refresco mi tabla, miren que hay este campo last login. Al refrescarlo ya se carga automáticamente porque ya el framework se encarga de controlar eso. Y miremos, a ver, aquí dice que puedo buscar en ese listado o también que puedo hacer algunas acciones, entre las cuales está eliminar los usuarios seleccionados. A ver, pero yo quiero colocarle el nombre y el apellido a este, ¿cómo hago? Entonces, aquí está. Si hago clic aquí, ya, me abre el formulario de administración de ese usuario. Entonces, miren, el nombre del usuario es admin. El primer nombre, Jorge. Segundo nombre, el apellido, perdón, Rivera. Listo, está ese de ahí. El email, ese está bien. Esta es un usuario activo. Hace parte del staff. El estado es de superusuario, si es superusuario. Los grupos a los cuales pertenece, bueno, ahorita no tenemos grupos, por acá tenemos permisos, etc. Listo, perfecto. Puedo o eliminar el usuario, puedo guardar y agregar otro, puedo guardar y continuar editando o guardar el elemento. Listo, le di guardar. Y ahí está, miren. Jorge Rivera. A ver, miremos en la base de datos. ¿Se actualizaría? Yo supondría que sí. Y aquí está, miren, está actualizado. Entonces, yo no tengo necesidad de crear las cruces. ¿Por qué? Porque él solito ya las generó. Estuvieron. ¿Listo? Y algo muy similar vamos a hacer con nuestros modelos. Va a ser algo... en verdad que la mayor tardanza es establecer este modelo, que es algo que tenemos aquí. En la guía está. Pero ahí es donde va a estar la parte que va a quedar pues un poquito de actividad para ustedes. ¿Dónde está? Me perdí. Aquí está. La cerré. Ahí está. Bien, al final tenemos un ejemplo de modelo que yo ya les explicaré qué indica cada uno de estos. Listo, cada uno de estos elementos, los atributos, los labels, etc. Listo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a tener nuestros modelos definidos. El framework, por eso se llama framework, nos va a evitar crear todos esos elementos y ya vamos a configurar una serie de cositas y él ya nos va a permitir tener directamente las operaciones CRUD de nuestros modelos. ¿Listo? Y al tener las operaciones CRUD de nuestros modelos, ya nosotros nos concentraríamos en personalizar cada elemento que necesitemos. Que yo quiero que los roles sean un combito, como lo que estamos haciendo en React. Entonces, ya podríamos hacerlo. Que yo quiero que el tipo de datos de esta caja de texto sea
una área de texto. También podemos hacerlo a través de estos modelos de aquí. Y no va a cambiar más. No vamos a hacer más cambios. Gran parte se va a necesitar aquí. ¿Listo? Entonces miren que el Django en verdad es un framework muy rápido para ese tipo de operaciones. Ya cuando vamos a actividades especializadas, ahí ya puede que toque consultar un poquito más. Pero para la administración mediante operaciones CRUD no hay misterio. Y es bastante sencillo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, listo, o sea, yo miro que crea los formularios, pero nos presenta una interfaz, ¿cierto? Entonces yo me imagino que uno comienza a hacer el desarrollo sobre esa interfaz que ellos ya nos presentan ahí. Sí. Pero se las puede Pero- modificar. exacto, eso iba. Entonces yo puedo crear como mi propio dashboard y toda esa situación. Sí. O por ejemplo, yo veo que hay roles, entonces decir que tal cosa puede haber un usuario y tal cosa no. Sí, es que mira que por ejemplo aquí, bueno, en Django cambia, ¿no? El concepto de MVC es basado, ¿no? En MVC, pero cambia, ellos intercambian el template con el controlador, modelo vista controladora, y el controlador es la vista, pero mira que por aquí nos permite tener esos elementos. ¿Listo? Eso sí, lastimosamente el tiempo no nos va a alcanzar para ese tipo de cosas. Nosotros vamos a hacer la administración con las plantillas que tiene. Pero sí se puede implementar la personalización, pues no estamos sujetos a los estilos que ellos nos proveen. Ya, profe. O sea que básicamente es como, en lo que vamos a ver es como adaptar los formularios a lo que, al proyecto o a la aplicación que queremos y administrarlo directamente con el dashboard que nos provee Django. Ajá. Lo que vamos a ver nosotros es cómo, cómo es que se establecen estos modelos, qué es lo que significa esto de aquí. Mira que aquí tenemos una clase. Esto es un objeto, perdón, esto es una clase de objetos en el cual vamos a determinar cuáles son estos atributos, qué es esto de aquí, qué es esto de aquí, qué es esto de aquí, ¿para qué? Para que cuando nosotros lancemos la migración, en nuestra base de datos se cree nuestro modelo con las relaciones, con los atributos, con los tipos de datos adecuados, para que así también la administración sea adecuada para ese dato, para ese objeto. ¿Listo? Entonces, muchachos, la generación de esos elementos es bastante rápida. Prácticamente el trabajo final, si lo realizamos así, va a ser aplicar algunas validaciones, crear los modelos, pues ya con los tipos de datos que ustedes necesiten, y como bonificación dejaríamos la parte de los combos si no alcanzamos a trabajarlo aquí. Aparte de los combos, especialmente ese combo del ejemplo que les ponía. Tenemos proveedor y un producto que es vendido por un proveedor, entonces decirle al proveedor, al producto qué proveedor es el que lo vende. ¿Listo? Si quieren piénsenlo muchachos y el miércoles podemos charlar sobre eso. ¿Listo? O si quieren de una vez, como ustedes digan. O si quieren debatirlo entre ustedes. Yo no tengo lío. Es la propuesta que les coloco, porque sí necesito evaluar pues esta temática. Y si alguien me dice, no, profe, yo solo le presento lo de React, me quedaría faltando una actividad con esa persona que sería para evaluar estos temas. Entonces soy todo ellos, muchachos. Según lo que le entiendo, si alguien escoge React, necesariamente tiene que hacer algo en Django. Y si Sí, sí. escoge Django, ya no haría nada más, por decirlo, sino solo Django. De React no tendría que entregar nada. Las ¿Sí? propuestas son las siguientes. Vamos a escoger una de las dos. Dejar la parte de React ya con las actividades que hemos hecho. Listo. Y el entregable final, el del 35%, hacerlo con Django. Ahí no tendría inconveniente porque evaluaría todas las temáticas. Esa es la primera opción. U otra opción sería
que ustedes escojan cuál de las, con qué framework quieren presentar el, el proyecto final, si con Django o con React, pero necesariamente se debe hacer una actividad con Django. Esas son las dos opciones, porque no puedo dejar sin evaluar estas temáticas. Entonces, no sé, ¿quieren discutirlo de una vez o ustedes se toman un tiempo hasta el miércoles para que lo cuadren entre ustedes? Y listo. Y me dicen, o si generan otra propuesta entre ustedes, la podemos evaluar. Cuéntenme. Yo sé que por allá Profe, deben ¿por estar qué no en su tocamos el tema el miércoles después de la clase para pues, que miremos el funcionamiento de Django y ahí tomamos la determinación? Ah, listo, listo, no tengo problema. Entonces, quedemos así. El miércoles entonces ya complementamos y listo. Bueno, Gracias, profe. Muchas gracias, profe. bueno muchachos, eso es todo entonces. Que tengan buena Gracias, noche. profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao. Hasta mañana.